hiperemia reactiva, hiperemia reactiva, o hiperemia reactiva. ¿Qué entendemos por esto? La hiperemia reactiva nos dice que cuando se interrumpe el flujo sanguíneo por un determinado tiempo, digamos, este es el flujo sanguíneo normal, pero interrumpimos el flujo sanguíneo por un determinado tiempo, va a disminuir el aporte de nutrientes y obviamente van a producirse también mayor cantidad de sustancias vasodilatadoras. Y cuando cese esta obstrucción, que puede haber durado minutos o inclusive algunas horas, inmediatamente que cesa, aumenta el flujo sanguíneo varias veces, 3, 4 veces más de lo normal. ¿Para qué? Para reponer estas sustancias nutritivas que han sido utilizadas durante el periodo de la obstrucción. Parece un poco etéreo, ¿eh? ¿Y cuál sería el ejemplo? ¿Cómo podemos graficar eso para que no nos olvidemos qué es hiperemia reactiva? Yo les pongo el siguiente ejemplo. Cuando uno va a hacer una fiesta, etcétera, alguna cosa, alguien tiene que encargarse de poner los refrescos al hielo. ¿Lo ven? Al hielo, yo voy a romper el hielo y pongo mi mente, ¿no? Y las manos, cuando estamos manejando el hielo, se tornan blancas, ¿no? Blancas están porque hay un proceso de vasoconstricción. Obviamente, una disminución de la temperatura superficial genera una vasoconstricción para que no haya una pérdida de calor. Inclusive hace poder, lo que está entrando. Luego de acabar eso, ¿cómo quedan las manos? Rojas, ¿no? Rojas. Porque tiene que reponer esos nutrimentos que han sido usados en el periodo de obstrucción. Por lo tanto, el flujo sanguíneo aumentará de una manera obviamente proporcional al tiempo en que ha durado la obstrucción. Otra característica también que podemos usar para ejemplificar es cuando cruzamos los pies, ¿no ven? Cuando cruzamos los pies, especialmente cuando hace deporte, cuando está medio flojito, cruza los pies, ¿no? Durante un tiempo descruza y aquí aparece una mancha rojita, ¿no ven? Hiperemia reactiva. Y el otro sería la hiperemia activa. La hiperemia activa creo que no amerita mayor explicación, pero indica que cuando aumenta, en ese momento, hay un aumento de la actividad metabólica, porque el tejido está siendo más activo, por ejemplo, el músculo, por ejemplo, el flujo gastrointestinal después del alimento, o en el caso de ustedes y el mío, en este momento que estamos prestando atención a esta exposición, aumenta nuestro flujo cerebral. Entonces, a un aumento de la actividad tiene que generar un aumento del flujo sanguíneo, hiperemia activa. Muy bien. Gracias a estos mecanismos, vamos a ver que pueden haber variaciones importantes de la presión arterial y no generar variaciones significativas del flujo sanguíneo. ¿Me explico? Si se produce un aumento de la presión arterial, es obvio pensar que va a aumentar el flujo sanguíneo. Porque si recuerdan la ley de Ohm, decíamos, flujo es igual a la diferencia de presión sobre resistencia.
La diferencia de presión es relativa. A mayor diferencia de presión va a haber mayor flujo. Es así que si aumenta la presión arterial de los 100 milímetros de mercurio, siempre presión arterial media, por ejemplo, a 150 milímetros de mercurio, fácil el flujo sanguíneo va a aumentar en 150%, en algunos territorios, en la mayor parte puede aumentar hasta en un 100%. Pero ¿qué va a suceder? Esos tejidos van a recibir una mayor cantidad de flujo del que necesitan. Inmediatamente se va a producir la regulación, tanto por la teoría vasodilatadora como por la teoría de la demanda de oxígeno. Y por lo tanto, en pocos segundos a minutos disminuye el flujo sanguíneo, a pesar que la presión arterial no se ha modificado, sigue elevada, sigue 150 milímetros de mercurio. Pero el incremento ya no es del 100 al 150% del flujo, era un incremento del 10 al 15%. Quiere decir, ya vencido casi en su totalidad el mecanismo de la regulación del flujo sanguíneo. Por eso que si nosotros vemos esa gráfica que nos muestra el libro, vamos a ver aquí la magnitud del flujo sanguíneo y aquí la presión arterial. Y vamos a ver que más o menos entre 70 milímetros de mercurio y 175 milímetros de mercurio apenas se produce este incremento final del flujo sanguíneo. A esto llamamos la autorregulación del flujo sanguíneo. Los tejidos se están autorregulando a pesar de que hay una variación de la presión arterial. Y esto lo hace de manera aguda por los procesos de vasoconstricción. Pero si la presión arterial se mantiene durante semanas o meses, comienzan a actuar los mecanismos a largo plazo. Y vamos a ver que estos mecanismos que actúan a largo plazo son inclusive más eficientes. Y vamos a ver que esta curva se aplana un poco más. Por lo tanto, la variabilidad entre 50 milímetros de mercurio y 200 milímetros de mercurio de presión arterial es poca, es poco significativa, porque durante ese periodo prolongado ya ha habido una remodelación vascular. Ya es regulación a largo plazo, modificación del número y modificación del volumen de los vasos sanguíneos. Esto es lo que llamamos la autorregulación del flujo sanguíneo, que es súper importante. La mayor parte de los fisiólogos están de acuerdo en explicar esta autorregulación a través, obviamente, de la teoría metabólica y de la teoría de la demanda de oxígeno, ¿no? Lo que les estoy mencionando. Explica todas teoría metabólica y demanda de oxígeno. Es obvio, aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo. La ley de Ohm dice, a mayor gradiente de presión, mayor flujo sanguíneo. Lleva a la formación de menor cantidad de sustancias vasodilatadoras y un mayor aporte de oxígeno. Pero también por esta teoría no se explica totalmente esta autorregulación en diversos tejidos. Entonces hay que echar mano a otra teoría más, que es la teoría miógena. Y esta teoría miógena, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando aumenta la presión arterial, los vasos se distienden.
Y ustedes saben que el mejor estímulo para la contracción del músculo liso es la distensión. Se produce una contracción de rebote. Por lo tanto, un aumento de la presión distiende los vasos sanguíneos y estos tendrían que contraerse de manera natural. Posiblemente este componente protege de fluctuaciones muy altas. Posiblemente es este el mecanismo que explica en mayor medida. Pero este coadyuva. Este posiblemente no es tan importante porque no entra en contacto con el líquido del espacio intersticial, que es el que está analizando las condiciones nutritivas de las células de ese tejido órgano. Pero permite explicar que muchas veces cae más la presión arterial de lo esperado por ese mecanismo, que es un mecanismo biónico que protege a los vasos sanguíneos y un incremento muy importante. Les decía que hay 3 mecanismos especiales de control sanguíneo a corto plazo que tienen cierta característica que merece un poco de explicación. Un poco de explicación somera, porque cuando llevemos ese tejido órgano lo vamos a hacer con una mayor amplitud. Y es, como les decía, los riñones, ¿no? Es muy importante la autorregulación del flujo sanguíneo renal, ¿no? Porque estamos viendo que la cantidad de sangre que recibe es inmensa. 360 ml por minuto por 100 gramos de tejido renal. Y si hablamos en la totalidad, es aproximadamente 1100 ml por minuto. Por lo tanto, no puede ser regulado por su componente nutritivo. Tiene que ser regulado por su componente funcional. ¿Y qué es lo que hacen los riñones? Fundamentalmente, eliminar las diversas sustancias de desecho, aquello que no sirve, urea, creatinina, ácido úrico, etcétera, etcétera. Pero también participa de una manera efectiva en la regulación del volumen líquido extracelular y su composición, o sea, una regulación de los electrolitos. Por lo tanto, quien maneja la regulación es estos componentes, estos 2. Por eso que hay un aparato que se llama el aparato yuxtaglomerular, con una zona, la mácula densa, que son unas células que son detectoras de la composición del filtrado glomerular. Ese aparato yuxtaglomerular se encuentra en el inicio del tubo distal y está en íntima relación con la arteriola aferente y la arteriola eferente. ¿Para qué? Para regular el flujo sanguíneo. Por lo tanto, esa mácula densa analiza el filtrado glomerular. Es un pequeño laboratorio que está ahí actuando permanentemente. ¿Y qué analiza? Por ejemplo, si analiza que se están perdiendo sustancias nutritivas que deberían reabsorberse, y de momento el flujo está muy alto, estamos perdiendo cosas que yo debería reabsorber y no se está reabsorbiendo porque el filtrado glomerular es grande y el filtrado glomerular es grande por aumento del flujo. Entonces inmediatamente disminuye el flujo sanguíneo y disminuye la filtración glomerular, ¿no? Y lo opuesto absolutamente válido, ¿no? Entonces de esa manera regula el flujo sanguíneo. En renal son 4 o 5 capítulos y uno de ellos habla justamente de la regulación del flujo sanguíneo y del filtrado glomerular. Todo un capítulo porque renal es muy importante que sepa el médico general en su real funcionamiento. El otro es la piel. La piel
la piel recibe un flujo bastante pequeño, 3 ml, 3 mililitros por minuto por 100 gramos, casi como el músculo en reposo, ¿no ven? Que es 4 ml. Pero este flujo recibe cuando la piel, cuando la persona está en un ambiente templado, ni frío ni calor. ¿Ven? Esto significa aproximadamente unos 300 a 350 mililitros por minuto. 300, 350 mililitros. Que posiblemente es lo que en este momento estamos recibiendo nosotros, porque el ambiente es un poquito frío, ¿no? Por eso estamos con una chompa, ¿no? Pero ¿qué pasa si aumenta la temperatura corporal? Aumenta la temperatura corporal porque la persona ha aumentado su actividad metabólica o porque el entorno está muy caluroso. Entonces vamos a ver que el flujo sanguíneo, estos 300 ml, fácilmente pueden aumentar entre 6 a 7 litros por minuto. 6 a 7 litros sí es una cantidad importante, ¿no es? Por eso vemos que en los países industrializados, en la época de verano, les dicen a las personas de mayor edad que no salgan, no salgan a mediodía, hidrátense bien, no hagan ejercicio durante ese periodo de mucha calor, porque entran en insuficiencia cardíaca. Porque es una población bastante envejecida, generalmente con problemas de cardiopatías. Salen y su corazón no puede alcanzar de aumentar su gasto cardíaco a 6 a 7 litros por minuto solo para irrigar la piel. Entonces entran en insuficiencia cardíaca, se desmayan y ahí ven en las noticias, ¿no? Cualquier cantidad de personas de edad que han ido a caer a los servicios de emergencia. Y el otro sería el cerebro. El cerebro, el encéfalo en realidad, ¿no? Que regula su flujo sanguíneo, obviamente de acuerdo a sus necesidades, pero fundamentalmente el factor importante es la concentración de los iones hidrógenos. Creo que ya les comenté que la actividad neuronal requiere de un balance muy estrecho en la concentración de iones hidrógeno. El rango es muy estrecho, o sea, el pH, ¿no? Porque el pH no es nada más que el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Cuando hay un pH de 7, quiere decir que es neutro, pero cuando hay un pH inferior, es ácido. Cuando hay un pH superior, es alcalino, porque es el logaritmo inverso. Por lo tanto, el cerebro regula su flujo sanguíneo para eliminar dióxido de carbono y, obviamente, iones hidrógeno o cualquier otra sustancia ácida, como el ácido láctico, ¿no? Porque sabemos que hay una comunión, un acto indisoluble entre el dióxido de carbono, ¿no? Dióxido de carbono con los iones hidrógeno, porque el dióxido de carbono se junta con el agua, ¿no ven? Esto seguramente han visto en bioquímica. ¿Y qué nos da? Ácido carbónico. ¿Y este ácido carbónico en qué se disocia? En ion hidrógeno y HCO3, el ion bicarbonato. Por lo tanto, o cualquier otra sustancia láctea ácida, a través de ese mecanismo va a producir iones hidrógeno. Si hay mucho ion hidrógeno, las células cerebrales disminuyen en su actividad, un coma. Y si más bien el pH se torna alcalino, la persona puede sufrir convulsiones, aumenta la excitabilidad de los tejidos neuronales. Bien,
Vamos a hablar ahora que para coadyuvar estos mecanismos de control existen algunas sustancias que van a ayudar en esta regulación del flujo sanguíneo y obviamente a través de procesos contráctiles que se inician, que nacen en el propio endotelio vascular. Y tal vez el más conocido es el óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas óxido nítrico. En inglés lo ponen no, porque sería el óxido nítrico, ¿no? Es como les decía, un gas lipófilo que se forma en las células endoteliales. Estas son las células endoteliales de los vasos sanguíneos grandes, ¿no? De los vasos sanguíneos mayores, arterias pequeñas, etc. ¿No? Porque estas son las que dan lugar a los arteriolas, metarteriolas, capilares, etc. ¿Cómo ocurre este proceso? Cuando aumenta el flujo sanguíneo microvascular, si aumenta este flujo sanguíneo en la microvasculatura, si no se aumenta el flujo sanguíneo en los vasos mayores, este aumento va a ser muy escaso en tiempo. ¿Lo ven? Aumenta, pero si estos no se dilatan, no le va a ayudar. No me va a llegar mayor cantidad de sangre. Tiene que haber algún mecanismo que a estos vasos grandes les permita dilatarse. Y no puede ser las variaciones del tejido, porque el tejido está aquí, las células están aquí y estas están mandando a los pequeños vasos las diversas sustancias vasodilatadoras o están sus esfínteres precapilares recibiendo menor nutrimiento. Estos son vasos grandes, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber un mecanismo paralelo que cuando se dilata la microvasculatura, también se dilate los vasos grandes. Y este es el óxido nítrico, que se produce por fuerzas de cizallamiento. ¿Qué significan las fuerzas de cizallamiento? Que la sangre comprime el endotelio, lo estruja el endotelio. Y este hecho de comprimir, de estrujar, ¿no?, genera la liberación del óxido nítrico. Obviamente, a nivel del tejido endotelial hay una enzima que se llama óxido nítrico sintasa o sintetasa. Y esta utiliza la arginina para desdoblarla o usarla como sustrato para formar el óxido nítrico. Ese óxido nítrico es destruido, es eliminado por una enzima que se llama la 5-fosfodiesterasa. ¿No? Yo creo que eso es lo que debemos saber respecto al óxido nítrico, la cosa grande, la cosa relevante, porque no tiene sentido que va al GNP cíclico, toda esa minucia. No hay necesidad, en mi entender, de memorizar esas cosas, porque podemos usar rápidamente, ¿no?, el celular para obtener esa minucia de información. La información grande tiene que estar en nuestro cerebro para utilizarla en las explicaciones tanto de los componentes fisiológicos como en los componentes de aplicación médica, ¿no? El óxido nítrico, entonces, fuerzas de cizallamiento estimulan la formación del óxido nítrico. Este óxido nítrico pasa a estas fibras musculares y las dilata. Actúa durante pocos segundos, porque es necesario que también haya una regulación de poco tiempo. Les decía que es importante saber quién destruye al óxido nítrico, y es la 5-fosfodiesterasa. La 5-fosfodiesterasa.
¿Por qué es importante saber esto? Porque tiene su aplicación clínica ahora. El sildenafil, o sea, el Viagra, es esto. Inhibe a la 5-fosfodiesterasa y por lo tanto prolonga la acción del óxido nítrico, y especialmente a nivel de ciertos territorios del organismo. Por ejemplo, el territorio, tanto en el varón como en la mujer, del área genitourinary, ¿no ven? Pero también ahora una aplicación del sildenafil que está siendo cada vez más empleado, especialmente en neonatología, es la hipertensión arterial pulmonar. Es un vasodilatador muy importante y ahora de rutina se utiliza en neonatología el sildenafil para el tratamiento de hipertensión arterial pulmonar. Es para eso que debemos saber la fisiología, para aplicar. No vamos a preguntarles, nunca les voy a preguntar esa minucia de cómo es el metabolo, cómo la producción, etc. Porque no tiene sentido, nos vamos a olvidar. ¿No ven? Nos vamos a olvidar. Pero creo que esta pantalla grande, que tiene su aplicación, no nos vamos a olvidar. Bien. Pero así que usamos en estas acciones terapéuticas, también la deficiencia del óxido nítrico posiblemente explica el por qué se agravan ciertas patologías que alteran el endotelio vascular. Estoy hablando de la hipertensión arterial y de la arteriosclerosis. En la hipertensión arterial y en la arteriosclerosis, estas células endoteliales ya no funcionan de manera adecuada. Por lo tanto, no sintetizan de una buena manera el óxido nítrico. Y al no haber esta sustancia vasodilatadora, se agravan los procesos de hipertensión y de arteriosclerosis. Entonces, habría que buscar los mecanismos para estimular de manera natural la formación de óxido nítrico por estos vasos que obviamente con sus endotelios dañados no forman tanto óxido nítrico. Ahí está, por ejemplo, un camino para la investigación. Pero así como hay sustancias vasodilatadoras, también hay sustancias vasoconstrictoras que se forman en el propio endotelio y obviamente van a tener el efecto contrario. Una de ellas, y posiblemente la más importante, es la endotelina. La endotelina que se produce en las células endoteliales en respuesta endotelina, que se produce en respuesta a un traumatismo. Generalmente puede ser un traumatismo físico, una agresión con la propia sangre, etc. Por ejemplo, el aplastamiento de un territorio vascular genera la liberación de endotelina, que es muy potente vasoconstrictor. Es así que una arteria, una arteria de 5 milímetros de diámetro, fácilmente puede producir un espasmo tan importante gracias a la endotelina que la arteria sanguínea a través de ese vaso es muy pequeña. Pero posiblemente también estos tejidos degenerados por la hipertensión arterial y por la arteriosclerosis generan endotelina. Otro factor que agrava. Fíjense qué bacana, ¿no ven? No solo esos tejidos lesionados por la hipertensión y la arteriosclerosis no solo disminuyen su producción de óxido nítrico, un beneficioso vasodilatador, sino que más bien incrementan su producción de endotelina. Y esta endotelina agrava la hipertensión. Todavía no hay buenos productos que se podrían utilizar para la hipertensión arterial, pero sí hay bloqueadores de endotelina para la hipertensión pulmonar.
se está sintetizando de esa manera. Bien, con esto habíamos explicado la regulación a corto plazo del flujo sanguíneo, que se da en minutos o horas, dependiendo del organismo, inclusive segundos, porque depende, como hemos visto aquí, de procesos de vasoconstricción y procesos de vasodilatación. Ahora hablamos de la regulación a largo plazo. En la regulación a largo plazo, el ejemplo que les ponía de la hipertensión arterial. A corto plazo, regula permitiendo que tan solo haya un desfase del 15 al 10% de exceso de flujo sanguíneo. Pero después de semanas o meses, se torna igualitario en condiciones de reposo. La presión arterial no se altera, a pesar que puede variar desde 50 a 200 milímetros de mercurio esa presión. Por lo tanto, la regulación a largo plazo se debe a una reestructuración, como les decía al principio, de la vasculatura. Es una reconstrucción de la vasculatura. ¿En qué sentido? En que puede aumentar o disminuir el diámetro vascular, o puede aumentar o disminuir el número de los vasos sanguíneos. ¿Y cómo se produce? ¿Cómo se produce este accionar? Se debe fundamentalmente a la disponibilidad de oxígeno, pero también posiblemente a otras sustancias nutritivas, pero tal vez el más importante, como les decía, es el oxígeno. ¿Y de qué manera actúa? ¿De qué manera actúa en esto? Que cuando disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, estos obviamente se tornan isquémicos, porque isquemia se define como un tejido que recibe una menor cantidad de nutrimentos de los que necesita. Eso es tejido isquémico. Y un tejido que se torne isquémico forma diversos factores angiogénicos. Ese es su grito de ayuda, de que esté isquémico. Existen aproximadamente una docena de diversos factores angiogénicos. Angiogenia quiere decir la formación, la génesis de vasos sanguíneos. Los cuatro más conocidos es el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la angiogenina. Estos son especialmente intensos en su producción en los tejidos de rápido crecimiento, porque requieren un aumento del flujo sanguíneo. Por ejemplo, el tejido cicatrizal y lamentablemente los tejidos cancerosos. Los tejidos cancerosos tienen una replicación celular tan alta que siempre están isquémicos y por lo tanto generan y aumenta la vascularización, ¿no? Por eso uno dice, cuando un nervio, un lunar, comienza a tener una vascularización incrementada, hay que parar las orejas, ¿no? Puede estar yendo a una magnetización. ¿Qué es lo excepcional? ¿Qué es lo excepcional? ¿No? Rara vez los nervios se magnetizan. Es lo excepcional. Pero es una forma de poder determinar que hay un exceso de crecimiento. Por lo tanto, estas diversas sustancias angiogénicas permiten la formación de nuevos vasos. Si nosotros tenemos aquí una vena, y aquí vamos a tener una arteriola, una arteria, etc. Y aquí hay un tejido isquémico. Este tejido isquémico libera estas diversas sustancias angiogénicas y
hace que estos vasos sanguíneos comiencen un proceso de quemación. ¿Verdad? Significa que comienzan a desarrollarse células endoteliales que van hacia el lugar de la producción. Se unen y se vuelven, obviamente, después un conducto. Y eso permite un mayor flujo sanguíneo y un mayor aporte sanguíneo. Dependiendo de la magnitud de la isquemia, se formarán pocos o muchos vasos sanguíneos nuevos en ese territorio. Estos factores de crecimiento endoteliales vasculares estamos produciendo también de manera normal en nuestra actividad. Si digamos aquí se decide que debemos ir a un gimnasio todos y comenzar a hacer ejercicio, va a aumentar la demanda metabólica de esos músculos, va a tornarse en una isquemia relativa en esos procesos de máxima actividad y se van a formar estos factores angiogénicos. Y como nuestros tejidos son normales, van a crecer vasos normales para compensar ese déficit nutricional que se ha producido en estas actividades más intensas. En ustedes, obviamente, la remodelación vascular, o sea, este crecimiento, será mucho más rápido, en días, semanas. En mi persona serán semanas o meses, porque mis tejidos ya están envejecidos y plenamente establecidos. O puede suceder lo contrario. Puede suceder lo contrario, que cuando disminuye la actividad metabólica del tejido, los vasos sanguíneos disminuyen en número y disminuyen también el diámetro vascular. Por ejemplo, una de las sustancias más importantes que disminuye la vascularización son los glucocorticoides. Disminución, los glucocorticoides. Por eso que cuando hay esas cicatrices queloides, tejidos cicatriciales que generan buena formación, hemos dicho, de estos factores angiogénicos, porque son tejidos de rápido crecimiento. Funciona bien cuando aquí se pone una agujita de insulina, corticoide de depósito, y esos queloides involucionan de una manera muy favorable. Pero también, además de los glucocorticoides, tenemos dos sustancias que producen nuestro organismo. Obviamente el glucocorticoide también lo produce nuestro organismo. El cortisol, llamado también hidrocortisona, es el principal glucocorticoide de la secreción suprarrenal. Pero también se produce la endostatina y la angiostatina, que son sustancias que operan de manera contraria, obviamente, a los angiogénicos. Estos son antiangiogénicos, producen la involución vascular. Esta es posiblemente una de las zonas interesantes para investigar para el tratamiento del cáncer, ¿no? Hacer que involucionen, no crezcan los vasos nutricios a un tejido canceroso. Es una buena esperanza que se tiene con el conocimiento que tenemos ahora de estas sustancias, ¿no? Algo que es muy importante tener en cuenta respecto a los vasos sanguíneos que tienen nuestros diversos tejidos y órganos es que esta vascularización, el número y el tamaño de los vasos sanguíneos están regulados para la actividad máxima que puede generarse en un momento dado. ¿Me explico? Por ejemplo, la cantidad de vasos sanguíneos que existe en el músculo esquelético está regulado por la máxima capacidad de ejercicio físico que podamos hacer.
aunque sea pocos minutos al día. Por ejemplo, si llegamos tarde, no sé, y tenemos que ir al quinto piso y el ascensor está ocupado por las gradas, ¿no? Posiblemente lo vamos a usar una vez al día y tal vez ni siquiera todos los días, esa máxima actividad. Pero la vasculatura está regulada para esa máxima actividad. Porque si no, no podríamos subir las gradas, si estaría regulada para la actividad media. La vasculatura está regulada para el máximo de actividad. Por eso que recomiendan, ¿no? Por lo menos al día haga, aunque sea 5 o 10 minutos de ejercicio intenso, ¿no? 10, 15 minutos de ejercicio intenso. Porque además, esa actividad intensa no solo nos permite regular nuestro flujo sanguíneo de manera importante, sino que nuestra actividad metabólica permanece incrementada inclusive durante 1 o 2 horas más. Y eso para los que queremos perder peso es muy importante, ¿no? Muy importante, porque se prolonga la actividad metabólica. Y este aumento de la actividad metabólica posiblemente también tiene algo que ver con este desarrollo de la vasculatura para esos pocos instantes, pero importantes, que se requiere un incremento del flujo sanguíneo alto. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo se produce esto? A través de la remodelación vascular. La remodelación vascular es un proceso continuo y permanente de los vasos sanguíneos a través de todos estos procesos. ¿Eso qué quiere decir? Que continuamente nuestros vasos están modificándose, tanto en número como en diámetro. ¿Y depende de qué? Depende de las necesidades metabólicas. ¿Ya? Puede haber hipertrofias eutróficas, hipertrofias de salida, etcétera, etcétera. No al lugar una explicación minuciosa, porque no es importante llenar nuestro disco duro con una información que no va a ser utilizada. Lo que sí debemos tener en cuenta es que permanentemente y continuamente los vasos sanguíneos están modificando el grosor de su pared y el diámetro de su pared. Perdón, su diámetro vascular o el grosor vascular. Esto es músculo. De acuerdo a las necesidades de los tejidos. A eso se llama remodelación vascular. El ejemplo típico de una remodelación vascular es, por ejemplo, lo que acontece cuando se hace un bypass coronario. ¿No? Cuando hay un bypass coronario, lo que se pone es vena safena. Se saca una vena y se la cose de la aorta hacia un nivel distal de la obstrucción. Eso se hace. Y la vena, ustedes saben, que tiene entre 3 a 4 veces más diámetro y fácilmente 3 veces más de espesor. Pero en poco tiempo, esa vena safena, porque está sometida a una mayor presión y a un mayor flujo sanguíneo, adquiere características de una arteria coronaria. Después de un tiempo, esa vena se ha vuelto arteria coronaria. Eso explica el por qué se está produciendo una remodelación continua. Por ejemplo, también es algo que sucede en las personas que son sometidas a una diálisis renal. ¿Vale? Se hace un cortocircuito entre la arteria y la vena cubital radial, ¿no? La cubital y la radial, para poner el aparato. Y se nota una remodelación vascular importante, tanto de salida como de entrada, para cumplir esta acción, cumplir el hecho de conectarlo a una máquina, ¿no? Para que cumpla las funciones del riñón.
La circulación colateral es otro mecanismo. La circulación colateral es otro mecanismo de regulación a largo plazo. Cuando se produce una obstrucción de un vaso sanguíneo en un territorio, ya se produce una obstrucción, inmediatamente, a través de la explicación de la regulación a corto plazo, los vasos sanguíneos periféricos sufren una vasodilatación, porque si no, este tejido moriría. Entonces sufren una vasodilatación y permiten darle nutrimentos, ¿no? Posiblemente no le van a dar la cantidad de nutrimentos que requiere para un funcionamiento total. Tal vez en una primera instancia tan solo le dé un 30-40%. Después de algunos minutos, horas, posiblemente le den hasta más, 40-60%, lo que impide que ese tejido muera. Pero llega hasta ahí. Pero no puede haber una mayor vasodilatación posible. Entonces tiene que haber una regulación a largo plazo. Este tejido isquémico comienza a formar, lo hemos dicho, los diversos factores de coagulación, los diversos factores angiogénicos, y comienzan a formarse otros vasos sanguíneos mucho ya más grandes que van a llevar los nutrientes. Si el tejido es joven, sano, para situaciones de reposo, va a permitir el 100% de nutrimentos que le lleguen. Y esa remodelación se producirá en poco tiempo. Pero si el tejido es viejo o es degenerado, obviamente no podrá lograr el 100%. Esta circulación colateral, por ejemplo, es clásico en las personas mayores de 60 años. Generalmente tenemos circulación colateral a nivel de nuestro miocardio, pero ni siquiera nos hemos dado cuenta de que ha acontecido un periodo de isquemia importante, ¿no? Hay una pequeña periodo de isquemia relativa por una pequeña obstrucción en una de las colaterales de las coronarias. Tal vez sintamos algún pequeño desconforto, etc., pero comienza a generarse una circulación colateral. Y cuando te hacen una angiografía por otra cosa, habías tenido una colateral aquí, no sabe Dios cuántos años habrá ocurrido esto. Obviamente, si el vaso sanguíneo comprometido es mayor y no hay capacidad de desarrollar vasos sanguíneos, va a entrar en isquemia. Va a entrar en isquemia, si es una isquemia importante y produce muerte celular, se llama infarto de miocardio, que puede inclusive generar la muerte del individuo, ¿no? Esa es la circulación colateral. Es otra forma de regulación del flujo sanguíneo a través de los tejidos. Y para terminar, vamos a hablar de un control humoral de la circulación. También vamos a mencionar, porque estas diversas sustancias hormonales, vamos a ver en diferentes acabados. Sustancias hormonales que pueden formarse en glándulas específicas de nuestro organismo, ¿no? Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina, que la forma la glándula suprarrenal, ¿no? O que pueden formarse a nivel de los tejidos o pueden liberarse a nivel de las terminaciones nerviosas. Vamos a ver que hay sustancias vasoconstrictoras y sustancias vasodilatadoras. Las más conocidas de las sustancias vasoconstrictoras son la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? Sustancias vasoconstrictoras, la primera muy potente, la segunda no tan potente, pero además la adrenalina puede tener efectos vasodilatadores
cuando estimulan los receptores beta-adrenérgicos, ¿no? Porque el receptor beta-adrenérgico es dilatador, el alfa-adrenérgico es vasoconstrictor. Las terminaciones del sistema nervioso simpático liberan noradrenalina, ¿no es? Fundamentalmente un vasoconstrictor, pero también el influjo simpático llega a la glándula suprarrenal para que libere estas dos hormonas. Por lo tanto, hay un doble sistema de control, directo por las fibras simpáticos e indirecto a través de la secreción de la glándula suprarrenal. Otra de las sustancias vasoconstrictoras importantes que conocemos es la angiotensina 2. Angiotensina 2. Pero esta angiotensina 2 tiene la característica, no como la adrenalina y la noradrenalina, de producir la contracción de grandes vasos. La angiotensina 2, como vamos a ver después, fundamentalmente en la regulación de la presión arterial, esta angiotensina 2 produce de manera prioritaria una contracción de las arteriolas. Y hemos visto que 2/3 partes de la resistencia periférica total está producido por las arteriolas. Entonces, lo que hace la angiotensina 2 es aumentar o disminuir, si hay déficit, la resistencia periférica total. Pero vamos a ver que la angiotensina 2 tiene un accionar directo sobre el riñón y también tiene un accionar indirecto sobre el riñón a través de la secreción de la aldosterona. Por eso que vamos a ver en los siguientes capítulos el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, porque están absolutamente ligados, ¿no? Y esto va a aumentar la resorción de agua y sodio, o más sodio. Y de esta manera va a incrementar el volumen líquido corporal. ¿Ya? Entonces, cada uno tiene su territorio y su propósito de acción. Y el otro sería la vasopresina. La vasopresina posiblemente, inclusive, es más potente que la angiotensina. Sería el vasoconstrictor más potente, pero en condiciones normales no se secreta en una cantidad tan importante como para que genere estos procesos de vasoconstricción. Se generan en una pequeña cantidad que fundamentalmente tiene un accionar sobre el riñón, regulando la resorción de agua, en especial en las últimas porciones del sistema tubular renal. Por eso que se la conocemos mejor como ADH, hormona antidiurética. Pero en situaciones de estrés circulatorio, por ejemplo, una hemorragia, se libera gran cantidad de vasopresina y esta puede aumentar la presión arterial hasta en 60 milímetros de mercurio por sí sola. A veces este mecanismo es suficiente para devolver a la normalidad la presión arterial. Obviamente lo vamos a ver con más detalle cuando hablemos de renal. Así como hay sustancias vasoconstrictoras, les decía, hay sustancias vasodilatadoras. Una de las más importantes es la bradicimina, ¿no? En conjunto hay varias de estas sustancias, ¿no?, que las denominamos ciminas, ¿ya? Estas ciminas están en la sangre o los precursores, que es una alfa-2-globulina, están en la sangre o están en los tejidos. Y cuando se produce una agresión, una inflamación, se activa una enzima que es la califreína, que transforma estas alfa-2-globulina a través de primero convertirla en calidina, posteriormente en bradicimina. Y la bradicimina tiene un efecto importante, que es la vasodilatación, pero también aumenta la permeabilidad capilar.
el aumento de la permeabilidad capilar lo que hace es eliminar líquido del plasma al intersticio y produce un edema. Y si salen proteínas como el fibrinógeno, se produce la coagulación del líquido intersticial y nos da lugar al edema duro. El edema duro porque se ha coagulado. Entonces, no solo aumenta el flujo, la vasodilatación, sino también aumenta la permeabilidad. Lo mismo ocurre con la histamina, los mismos factores que generan liberación de gramicilina por un traumatismo, un proceso inflamatorio, o en especial una reacción alérgica, un choque, antígeno-anticuerpo, reagina, alergeno, se libera la histamina. Y la histamina produce una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad, ¿no? En los urticarios, esos abones, es producto de la histamina, ¿no? Muy brevemente, ver que hay diferentes iones, tanto cationes como aniones, que pueden alterar la vasculatura, produciendo vasodilatación o vasoconstricción. Por ejemplo, un exceso de los iones de calcio obviamente va a producir vasoconstricción, porque sabemos que el calcio promueve la contracción. Pero exceso de iones de potasio, vasodilatación. Exceso de iones de hidrógeno, vasodilatación. Pero aquí vamos a ver con los iones de hidrógeno, hay que tener mucho cuidado, porque en los tejidos periféricos produce vasodilatación. Pero cuando hay un incremento del hidrógeno y dióxido de carbono a nivel del centro vasomotor, se produce más bien una vasoconstricción generalizada. Como vamos a ver en la regulación de la presión arterial, se llama la respuesta isquémica del sistema nervioso central. Pero eso, obviamente, para ese componente específico, ¿no? El magnesio, vasodilatación, acetato, citrato también, vasodilatación. Ahora, para terminar, hemos visto que hay factores como estas sustancias vasodilatadoras o vasoconstrictoras que pueden aumentar o pueden disminuir el flujo sanguíneo. Y la pregunta es, ¿lo harán por mucho tiempo? ¿Lo harán de manera indefinida? ¿Cuál es la respuesta? No lo hacen de manera indefinida. Pueden haber concentraciones elevadas de vasoconstrictores o concentraciones elevadas de vasodilatadores si no modifican la demanda metabólica de los tejidos, no tiene por qué modificar el flujo sanguíneo. Porque hemos dicho que uno de los pilares al iniciar esta exposición es que cada tejido u órgano regula su flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades. Por lo tanto, si hay un exceso de un vasoconstrictor, le va a generar déficit nutricional y a pesar de que exista exceso de ese vasoconstrictor, vence los mecanismos locales. Habla de la anemia, pero el flujo sanguíneo se regula de acuerdo a sus necesidades locales. Y de los vasodilatadores exactamente igual. Bien, con esto habríamos concluido. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, ¿no? Entonces nos vemos el día viernes, ¿no?